Buen día chicos, ¿cómo están? Bien, hoy es viernes, sexta-feira, ¿eh? Tem muito live hoje. Vamos a comenzar temprano a estudiar y después ya tener el cuaderno enfrente y ver las programaciones que va a aparecer hoy. Bueno, rápidamente vamos a conceptualizar y ejercitar lo que se llama potencial de acción y estudiar la ecuación de Néel. Primero, pensar en lo que es la ecuación general de la ecuación de Néel. La ecuación de Néel nos dice así: fuerza electromotriz, o sea, la fuerza eléctrica que va a ocasionar cuando hay reacción electroquímica a nivel de la membrana celular. La fuerza electromotriz está dada por una fórmula bien compleja, pero se puede resumir de la siguiente forma. Fuerza electromagnética es igual a más menos un valor constante que es el 61, un valor constante, 61, por el logaritmo de base 10, que viene a ser logaritmo de base 10. En la calculadora ponemos logaritmo de base 10, dividido una fracción entre la concentración de la cantidad intracelular y la cantidad de la concentración extracelular. O sea, en la ecuación de Néel lo que vamos a estudiar es qué efecto eléctrico va a hacer esos iones que estuvimos intercambiando entre la célula a nivel citosol y a nivel extracelular. Entonces, la fuerza electromotriz, la ecuación de Néel, es esta fórmula. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Interpretar la aplicación de esta fórmula, porque después de esto vamos a hacer un poco más complejo. Bueno, la ecuación de Néel entonces está dada: fuerza electromotriz igual más menos 61 por el logaritmo de la concentración intracelular dividido la concentración extracelular. ¿Beleza? Espectáculo. Entonces, este viene a ser la fórmula. ¿Qué yo faço con él? Voy a llevar acá. La fórmula voy a ver cuándo voy a usar más o menos. Acá dice más menos, mas en qué momento eu vou fazer ele usando menos o en qué momento voy a usar más. Súper fácil. Sencillo, para nós é fichinho. Primero, cuando el ion o la molécula ele está saindo del citosol para fora, o sea, él está allí dentro de la célula, él va a salir. Cuando él va saliendo, el valor que voy a utilizar es menos. Está dentro de la célula, él va a salir, entonces voy a usar menos. Cuando la molécula o ion, él está afuera y él va a entrar, entonces voy a usar más. ¿Yo? Entonces, menos cuando el ion, la molécula, él va saliendo. Más cuando la molécula, él está afuera, va a entrar. Perfecto. Entonces, un ejemplo, el potasio. El potasio es un elemento, un ion que está en mayor cantidad dentro. Entonces, ¿qué él va a querer hacer? Él va a salir. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar de la ecuación de Néel? Es fuerza electromotriz igual a menos 61 por el logaritmo de la concentración intracelular y extracelular. Y ahí voy a buscar en mi material, en Gaiton, en el slide, los valores que hay en relación a eso, ¿verdad? Ahí tenemos los valores intracelular y extracelular. Buscamos los valores intracelular, extracelular y ubicamos en cada uno de estos. Realizamos la fracción, buscamos su logaritmo y multiplicamos por 61.
Los valores que me va a producir en el caso de iones es electricidad. Por eso él es milivoltio. En relación a moléculas, él me va a dar en masa o peso. Por ejemplo, glucosa. En caso de gases, me va a producir presión. Y todo este efecto electroquímico, todo este efecto de gradiente, ocurre dentro de nuestro cuerpo por una necesidad. Entonces, cuando nos referimos nosotros a la ecuación de Nernst, lo que estamos tratando de interpretar cuáles son los fenómenos que ocurren a nivel de la membrana celular, luego tejido y después órgano, para saber cuáles son los efectos electroquímicos que ocurren cuando estudiamos nosotros mecanismos disipativos. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes que vamos a estudiar? Si el elemento que yo estoy estudiando es ion, entonces el resultado de esta ecuación de Nernst va a ser milivoltio. Si lo que yo estoy haciendo son moléculas, entonces el resultado va a ser en peso o en gramos, en miligramos o en gramos. Si lo que yo estoy haciendo es gas, entonces va a ser presión. Eso nos va a dar el diagrama, el potencial el valle de potencial de acción, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, tiempo y acá tenemos voltaje. Entonces, la ecuación de Nernst nos va a proporcionar estos 4 elementos que hacen parte del diagrama que representa un potencial de acción. El estado de reposo, donde la cantidad de voltaje que pueda tener en caso de que estamos hablando de iones, entonces va a ser el reposo de menos 90. Dentro de la célula, la molécula es negativa. O sea, dentro de la célula, la energía, es negativa. Se tiene que excitar eso a través de la membrana celular. De menos 90, cuando hacemos la energía de activación, ¿verdad? Se utiliza la energía de activación, o sea, este fenómeno acá, y entonces va a pasar de 60. Cuando hay menos 60, la célula empieza ya a estimularse. Cuando la potencia es 0 o pasa de 0, ya es positivo, por lo tanto ya es lo que se llama el potencial de acción. ¿Cuándo es un potencial de acción? Cuando yo rompo todo el estado de reposo, le produjo una despolarización a nivel de la membrana celular, llego al punto máximo de acción, que es el potencial de acción, luego el otro momento que es el momento de la repolarización. Si esa condición, atiendan acá algo muy importante, este potencial de acción, este cuadro que nos representa eso, reposo negativo y citosol, despolarización, empieza activación de la membrana celular, potencial máximo, acción, pasó de 0, pasó ya su potencial, aquí potencial de acción. La sustancia produce mayor acción, por eso los medicamentos tienen horario para tomar. ¿Por qué? Porque si yo tomo cada 8 horas, quiere decir que esta curva va a ir haciendo hasta llegar a su máxima acción. Entonces, por ejemplo, un medicamento actúa, tiene potencial de acción, su acción máxima es a los 20 minutos de haber consumido. Pero ¿cuánto tiempo dura en esta posición? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de potencial de acción. Luego, la repolarización, que significa cuando esta cantidad de carga que se estuvo obteniendo empieza a perderse otra vez hasta llegar al punto que es menos 90. Cuando llegamos a menos 90, significa que la célula otra vez se quedó en estado estacionario. Pero puede ocurrir lo contrario, que esa estimulación te hace tan grande, la repolarización te hace tan grande, el potencial de acción tan grande, la repolarización tan grande, que puede ocasionar, por ejemplo, una hiperpolarización, en donde la carga negativa de citosol es mucho mayor, o sea, mucho menor que 90, ponerle 110 más o menos. ¿Qué puede ocurrir? Ahí puede ocasionar diferentes trastornos ya a nivel del citosol y el mecanismo de acción en conjunto. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? En nuestra hoja tenemos una tabla en donde están todas las unidades de medida o la cantidad de la sustancia tanto en extracelular e intracelular. Nuestra función que vamos a hacer es
aplicar esta fórmula de la ecuación de NER en cada uno de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, iones, acá tenemos moléculas, acá tenemos gases. Entonces, esta viene a ser la actividad práctica que vamos a hacer en el caso de la aplicación de la ecuación de NER. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien.